Entonces, ese tipo de matemáticas lo tenemos, estamos familiarizados, pero bueno, no estaba tan ligada a una teoría física. Por eso es que los físicos como que las mantenían aparte. Resulta que pues a la relatividad general le vino como anillo al dedo, porque si hablamos de curvatura de espacio-tiempo, lo que necesitas es simplemente hacer una geometría que no sea euclidiana. Doctor, ¿cómo está? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Cambiando un poquito rápidamente el tema, ahorita hicieron un proyecto que se llama Proyecto Colmena, si no me equivoco, ¿no? Que, según yo, era del Instituto de Ciencias Nucleares, completamente. Pero no sé si lo hayan desarrollado en conjunto con el Instituto de Astrofísica, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Puedes contar? Sí, el Proyecto Colmena, si no me equivoco, es un lanzamiento de un cohete que hicieron llegar a la Luna, o pasar cerca de la Luna, entonces iba a sacar una cápsula. La cápsula iba a depositar unos robots que iban a estar en la superficie lunar y en 3 horas iban a buscarse entre ellos y juntarse para formar este patrón de una colmena de abejas y hacer un panel solar. Entonces en la superficie de la Luna iban a aprovechar la energía del Sol para funcionar correctamente, y lo que pretendían hacer era obtener muestras del suelo de la superficie lunar. Me parece que de hecho es completamente mexicano. Y ahora que justamente nos especifica que al lado del Instituto de Ciencias Nucleares está un instituto de astronomía, supongo que es de la UNAM, pues ahora como que hace completamente sentido, porque un instituto de ciencias nucleares quiere ir a la Luna, ¿no? Sí, la historia del Instituto de Ciencias Nucleares es muy peculiar porque hay gente que hace no solo ciencia nuclear, sino también física teórica, física muy teórica, como astrofísica o teoría cuántica de campos. E incluso investigadores que hacen teoría de cuerdas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacen estos investigadores en un Instituto de Ciencias Nucleares? Bueno, la respuesta es por su área. Históricamente así pasó. Lo que es real es que ya están ahí. Y se habla de un proyecto de la UNAM porque si bien el líder es de ciencias nucleares, pues siempre en este tipo de grandes colaboraciones están involucrados muchos estudiantes de otros institutos, de otras facultades. Claro, sí, y aunque uno podría pensar que en un principio es solamente, no, pues voy a requerir astrofísicos porque quiero la Luna, pues también hay un equipo muy grande de electrónica. Ingenieros, sí. Sí, entonces yo creo que, y eso es lo padre de un instituto de investigación en ciencias ahora que ya he estado creciendo, pues que veo la gran complejidad de abarcar un proyecto, pues requiere a gente que sabe de matemáticas, de física, de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica y de todo esto, ¿no? Sí, doctor, igual cambiando un poquito de tema, cuando lo estaba ahí investigando vi que tenía una presentación en YouTube, la encontré, y vi que tenía un trabajo en colaboración con Miguel Alcubierre, este físico que es como una eminencia para los mexicanos, de Muy los más... popular. Yo no sé incluso si debe ser de los del físico más importante que ha existido aquí en México. ¿Usted qué opina y cómo llegó a darse la colaboración con Miguel? Es difícil decir que alguien es mejor que otro investigador porque cada uno tiene diferentes capacidades y características. Hay gente que es muy buena trabajando con gente y eso involucra muchas colaboraciones y entonces sacas muchos papers. Hay gente que es muy buena simplemente porque naturalmente tiene estas ideas brillantes y entonces es difícil como que rankear entre quién es mejor o quién... ¿no? Ciertamente el doctor Alcubierre es muy conocido porque él desarrolló ¿Una idea? sí, una idea que involucra viajar más rápido que la velocidad de la luz, hacer un viaje en el universo que te permita ir de un extremo a otro en un tiempo razonable. Entonces él, como físico teórico, él es experto, él de hecho es uno de los pioneros en relatividad numérica en el mundo, él fue de los primeros desarrolladores y entonces tuvo esa idea y la desarrolló.
se conoce como la métrica de Alcubierre, que te permite hacer este viaje interestelar. Y se apoyó mucho en una idea de ciencia ficción y él lo cuenta así. Yo estaba viendo un programa de Star Trek y de repente dije, oh, bueno, ¿por qué no hago esto? Entonces ese artículo se volvió bastante conocido, pero además él es muy reconocido en la comunidad de relatividad numérica porque fue de los pioneros. La gente que quería hacer colisiones de agujeros negros, él es muy conocido, ¿no? Entonces, digamos que la fama viene de dos frentes, tanto por la cultura popular, por estos viajes interestelares, como por su desarrollo como investigador de ciencia dura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi relación con él fue mi asesor de tesis de licenciatura. Oh, ¿en serio? Ay, qué padre. Sí, él era parte de este grupo que estaba en ciernes, porque él... Ya era bastante conocido en esos momentos, ya era conocido por su trabajo en relatividad. Sí, tenía un par de años que regresó a México. Ajá. Él estuvo en Alemania, se hizo su doctorado en Reino Unido y después trabajó en Alemania y pues se consiguió que trabajara aquí en México y en el Instituto de Ciencias Nucleares se hizo un grupo muy nutrido con estudiantes y otros investigadores en donde pues aprovechamos ese ímpetu que él traía porque pues regresa a México, a él le gusta mucho México, entonces quería regresar y así fue que comenzamos esa colaboración. Claro. Entonces a Miguel pues sí. Sí, ¿y el proyecto que desarrollaron para su tesis de licenciatura en qué consistió? Pues yo estaba, queríamos pues comenzar un grupo de relatividad numérica porque él era uno de los expertos mundiales, pues queríamos saber de qué se trataban. Uh-huh. Entonces mi tesis de licenciatura fue aprender primero el formalismo, que es una pendiente bastante pronunciada. No era, incluso no hay materias en ese tiempo en la licenciatura, no había una materia de relatividad general. Entonces había que buscar por ahí dónde estudias, qué haces y después aprender relatividad numérica. Tampoco era muy común programar. Okay. La gente no tenía una materia de programación de métodos numéricos. Entonces todo eso era bastante nuevo para mí. Entonces tuve que aprender, la pendiente fue bastante pronunciada. Me llama la atención, perdón que lo interrumpa, de todo esto que cuenta, algo así como... Me interesa la relatividad general, me meto a trabajar con alguien que sabe relatividad general y aprendo sobre la marcha. O sea, sí, así, eso da mucho valor para las personas que nos estén escuchando y de repente tengan miedo de hacer algo complicado. Yo sé que muchas veces así funciona, y más en la industria, incluso en la tecnología, en investigación. Tú no tienes que saber todo antes de llegar a tu trabajo, a donde te vas a desempeñar o vas a poner tus habilidades técnicas. Muchas las vas aprendiendo conforme vas avanzando, de exactamente qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, ¿no? Sí, eso es muy importante, sobre todo cuando uno está empezando, y se lo digo ahora a mis estudiantes, que a veces uno piensa que tiene que ser experto para comenzar a estudiar materiales, que debes tener un background muy grande de mecánica cuántica para poder entrarle, porque es bien difícil. O para relatividad debes saber un montón de geometría diferencial. Y no es tan así, porque puedes caer en una ambigüedad, que es que empiezas a estudiar y de repente sigues estudiando, pero ya no tienes una meta. Entonces todo el tiempo se te va ahí. Uh-huh. Y sí, te haces experto en ciertas demostraciones, pero de repente ya no tienen esa utilidad. Ni siquiera como matemáticas, porque ya no es un desarrollo nuevo, está en los libros. Entonces sí hay que tener cierto balance entre lo que sabes hacer y lo que quieres hacer, ¿no? Y para eso necesitas a tu asesor, ¿no? Sí. Doctor, entrando un poquito en materia, usted trabaja con física de agujeros negros, incluso vi que tenía publicaciones sobre estrellas de bosones. ¿Cree que nos podría decir para el público de menos a más qué es un agujero negro? Bueno, un agujero negro... De forma sencillita, ya si quiere después, porque también tenemos nuestro público que aquí es un poquito exigente, que no le importa escuchar ya un poquito de conceptos más avanzados. Pues mira, la idea de agujero negro surgió desde los principios de la física clásica, porque tiene que ver con la velocidad de escape de un planeta.
Si tú lanzas una pelota aquí sobre la Tierra, si la lanzas hacia arriba, pues la experiencia te dice que la pelota va a caer. Si la lanzas con una mayor velocidad, pues la pelota va a alcanzar una altura mayor, pero también va a caer. Resulta que si la lanzas con cierta velocidad, que se llama velocidad de escape, pues ya no va a caer. Precisamente va a escapar de la atracción gravitacional. Entonces, ese concepto de velocidad de escape tiene que ver con la masa del planeta, con la masa del objeto y con una velocidad. Ahora, imagínate, nosotros vemos las cosas porque la luz se refleja en ellas, ¿no? Si no hubiera una fuente de luz si no hay una fuente de luz, entonces no vemos nada, ¿no? Pero si eso fuera un perfecto absorbedor de luz, entonces tampoco lo veríamos. No vemos las cosas porque la luz se refleja. Se refleja en ese objeto y llega hasta nuestros ojos. Ahora, un agujero negro sería negro porque pues, absorbe la luz, no hay nada que se refleje. Entonces, si pensamos en un sistema en donde la velocidad de escape sea exactamente la velocidad de la luz, entonces la luz no va a poder escapar. Uh-huh. Y de fuera lo que va a pasar es que se va a ver negro. Entonces, esa es la noción primaria de un agujero negro. De la mecánica clásica. Ajá, que involucra la velocidad de escape y la física newtoniana. Porque, pues necesitas hacer un cálculo ahí pequeño, igualar energías para que te dé la velocidad y sustituye la velocidad de la luz. Y voilà, te da el tamaño de un agujero negro. Resulta que esa visión, si bien es muy intuitiva, entra en conflicto con la visión moderna que tenemos para describir la gravedad. La gravedad estaba descrita por la ley de gravitación universal de Newton y estábamos contentos con eso. Había ciertos problemas que no se podían resolver con esa física, pero la gente tenía la esperanza de que eventualmente se iban a poder resolver. Sin embargo, había un par de observaciones que no se podían explicar. Por mucho que uno hiciera correcciones a la estructura solar o que pusieras la interacción de los otros planetas, la precesión de la órbita de Mercurio, que es que la órbita de Mercurio no se cierra, sino que se comienza a mover un poquito, ese fenómeno no se podía explicar exactamente con física newtoniana. Y entonces, pues es aquí donde aparece la figura de Einstein, donde nos enseñó a que la gravedad tal vez no se podía describir de manera exacta como lo hizo Newton. Y entonces nos enseñó a cambiar la forma de estudiarla. Y es ahí como surgió la relatividad general. Y los agujeros negros son los objetos más sencillos que aparecen en la relatividad general como solución. O sea, si pone una partícula libre, se dice que los físicos podemos resolver bien a todos los niveles, partícula libre, oscilador armónico. La partícula libre en relatividad general describe un agujero negro. Entonces eso es una cosa natural y es por eso que llama tanto la atención. Una vez que conoces relatividad general, y que es una teoría muy bonita, geométrica, autoconsistente, es preciosa, la solución más fácil resulta que es un agujero negro. Y un agujero negro pues, tiene un montón de cosas por estudiarlas. Claro. Entonces el agujero negro es un concepto que retoma Einstein y que es compatible con sus matemáticas de la relatividad. ¿Se puede describir? O sale ahora sí que de la nada de las teorías de Einstein. Él era consciente. Sale de la nada. Ajá. Él pues quería arreglar los problemas de la física newtoniana. Quería explicar esta precesión del perihelio de Mercurio y además que la física newtoniana no era compatible con la relatividad especial. Entonces primero se tuvo que desarrollar la relatividad especial bien con un formalismo covariante y después la generalización de relatividad especial a relatividad general es que la general incluye gravitación, pero esta gravitación es una deformación del espacio-tiempo. Entonces ahora un agujero negro no es un objeto que tenga una superficie que tú puedas ir a tocar y que puedas definir una velocidad de escape, sino más bien es una deformación del espacio-tiempo. Okay. Y todo el movimiento de partículas, de estrellas y todo lo que se mueve en el espacio-tiempo se mueve porque el espacio-tiempo está deformado. Es decir, no hay una fuerza de gravitación. Newton nos decía que la fuerza gravitacional que ejercen dos objetos es proporcional a su masa
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separe. Eso no los aprendimos. Pero resulta que Einstein nos dice, no, es que hay que abandonar ese concepto de fuerza. Ahora los objetos siguen el movimiento natural en el espacio-tiempo. Y ese movimiento natural es simplemente que tú dejas a la partícula y si le das cierta velocidad, pues la partícula se va a mover de cierta manera. Y cuando hablo de partículas también incluyo luz, ¿no? Entonces, todos los objetos se mueven en un espacio-tiempo siguiendo estas trayectorias naturales que para nuestro público especializado se llaman geodésicas. Okay. ¿No? Porque esas curvas ya se conocían desde hace mucho tiempo en otra rama de las matemáticas. Entonces también la revolución de Einstein fue que él utilizó unas matemáticas que no eran tan conocidas para todos los físicos. Y de hecho actualmente tampoco es... Perdón que le interrumpa, pero esas matemáticas, según yo, vienen de los matemáticos del siglo pasado, ¿no? Las que utiliza Einstein. Incluso como las de Poincaré, de muchos, pues ahora sí que antecesores de él. Y parte de lo que había escuchado de Einstein, o el conflicto que tienen muchos con Einstein, es que en sus artículos o de las investigaciones casi, las ideas que tiene, no, ahora sí que en el tiempo moderno no citaba de dónde salían muchas de las cosas que él desarrollaba, ¿no? ¿De dónde salen estas matemáticas que ocupa Einstein? ¿Sí vienen de estos matemáticos? ¿En realidad las desarrolló él junto con sus modelos? ¿Cuáles son los antecedentes de la relatividad? No, las matemáticas surgen desde Gauss. Gauss, Riemann, ellos ya comenzaron a pensar en geometrías no euclidianas. Entendemos como una geometría euclidiana la que trabajamos siempre desde la prepa, la secundaria, en donde si trazamos un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180, en donde si trazo una línea y un punto y quiero trazar una línea que sea paralela a la primera, entonces solo hay uno. Eso viene desde Euclides. Los 5 postulados de Euclides nos regalaron esa geometría, la geometría euclidiana. Pero la gente, pues desde ese tiempo se comenzaba a preguntar qué pasaba en particular con el 5.º postulado, que es el de las paralelas. Porque parecía que se podía deducir de los otros. Pero era bastante elusivo hacerlo. Entonces, de repente, pues, gente como Gauss se comenzó a preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si no se cumple? Entonces comenzaron a surgir geometrías no euclidianas. Lobachevsky, diferentes investigadores, pensaron en geometrías no euclidianas. Y entonces, pues una geometría euclidiana, por ejemplo, es la que necesitas para hacer geometría sobre la superficie de una esfera. Ahí en la superficie de una esfera, si tú dibujas un triángulo, no necesariamente se va a cumplir que la suma de los ángulos internos sea 180 grados. Entonces, hacer geometría ahí, que estamos súper familiarizados con eso, ¿no? Vivimos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ese tipo de matemáticas lo tenemos, estamos familiarizados, pero no estaba tan ligada a una teoría física. Por eso es que los físicos como que las mantenían aparte. Resulta que, pues, a la relatividad general le vino como anillo al dedo, porque si hablamos de curvatura de espacio-tiempo, claro, lo que necesitas es simplemente hacer una geometría que no sea euclidiana. Wow. De hecho, apenas estábamos viendo un video. Bueno, yo vi un video y se lo envié a Sebastián justamente de todo el rollo que hubo con el 5.º postulado de Euclides, que pues era considerado como, ahora sí que como un axioma que no se podía desprender de los postulados anteriores, y de ahí empiezan a salir todas estas matemáticas raras que parece que no tenían como una utilidad o mucho sentido, hasta que llegan estas matemáticas como o teorías físicas, modelos físicos que las necesitaban, ¿no? Sí, bueno, de hecho me parece que una de las conclusiones que se sacaron los matemáticos después de estudiar como locos el 5.º postulado de Euclides es que realmente es solo una particularidad del espacio euclidiano, ¿no? Es lo que lo define. Los 5 postulados definen el espacio euclidiano. Okay. Pero eso no quiere decir que el espacio euclidiano sea el que agota todas las posibilidades. Exacto, o sea, solo que es como
un espacio particular y lo interesante, o no, más bien aquí lo que me viene a la cabeza es que como en el espacio-tiempo se deforma por la presencia de masa, ¿no? Objetos supermasivos, pero ¿qué de la cuántica? O sea, ahorita se habla mucho de gravitación cuántica y todo eso, ¿no? Pero ¿cómo es el espacio cuando estudiamos la gravedad en cuántica? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la física. Porque los dos pilares sobre los que se sostiene es la relatividad general y la mecánica cuántica. Mecánica cuántica entendamos como teoría cuántica de campos, ¿no? Que te permite explicar las otras interacciones, pero la gravedad es una teoría clásica. Como es una teoría geométrica, no implica o no puedes hacer el mismo formalismo que haces en electrodinámica o en teorías microscópicas para hacer una descripción cuántica. No la puedes hacer en relatividad general. Son formalismos diferentes, son conceptos diferentes, porque el espacio-tiempo en las teorías cuánticas está fijo. Uno asume un espacio-tiempo fijo y ahí tienes el movimiento de campos, partículas, etc. Pero en relatividad no. En relatividad lo importante es el movimiento del espacio-tiempo. Entonces ese es un problema ontológico. No puedes cuantizar la gravedad de esa manera. Claro. Y entonces se dice que ambas teorías son incompatibles. La relatividad general y la mecánica cuántica. Y es cierto, son incompatibles, pero también es cierto que la descripción en escalas es diferente. La relatividad general nos sirve para describir a escalas macroscópicas, galaxias, el universo mismo, mientras que la mecánica cuántica se encarga de lo muy pequeño. ¿No? Entonces hacer extrapolaciones es a veces, más bien es complicado. Ponle ambicioso, es bueno ser ambicioso, pero a veces nos lleva a malos entendidos. Por ejemplo, durante el desarrollo del LHC, cuando se comenzaron a llegar a energías cada vez más altas, se pensaba que se podía formar un agujero negro. Y la gente estaba muy asustada de que se va a formar un agujero negro en ese acelerador de partículas y entonces pues, va a ser el desastre total. Bueno, no puede ser así porque el agujero negro está descrito por relatividad general, que es una escala macroscópica. Entonces no la podías extrapolar a algo microscópico. Wow. Entonces por eso es peligroso tratar de mezclarlas, ¿no? Sí hay que tener claro que una funciona bien para escalas macroscópicas y otra funciona bien para escalas microscópicas. Quererlas fusionar o tener una descripción que sea una teoría del todo, eso ya involucra otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría matemática muy interesante que parecía tener la solución a cierto régimen de energías. Describía bien relatividad, a otro régimen describía bien mecánica cuántica. Lo malo es que no te proveía de un experimento o de un modelo que pudiera falsearla como teoría física. Entonces es una teoría con una estructura matemática muy elegante, muy bonita, pero tiene esa limitación, no la puedes falsear. ¿Qué significa eso, perdón, falsear? Cuando tú tienes cuando tú haces una aseveración en ciencia, debe ser capaz de proveer también una aseveración que pueda decir que la primera es verdadera o falsa. Por decir, si dices en el sol hay gente bailando en la superficie del sol, ¿eso se puede falsear o no? Pues es que tendrías que ir al sol, pero además, como tienes las complicaciones de la temperatura, etcétera, no puedes decir si eso realmente está pasando. Entonces eso no es una teoría falsa, no es una oración falseable. En cambio puedes decir, el agua se evapora a los 100 grados a nivel del mar. ¿Cómo puedes falsear eso? Pues vas al nivel del mar, le pones fuego, alcanzas los 100 grados, comienzas a ver que se evapora, entonces ahí estás bien, estás afirmando ese primer enunciado. Si resulta que no,
dices, pues entonces no era cierto mi primer enunciado, ¿no? Ujú. Como aquí, por ejemplo, si pones hervir agua, ¿hierve a los 100 grados? No. No, porque no estamos en esas condiciones, no estamos a nivel del mar. Claro. O sea, también como esta parte experimental, o eso es otra cosa aparte. Pues no tanto experimental, sino también observacional, que tenga un contacto con la naturaleza. Porque a fin de cuentas, como físicos, creo que el trabajo es crear modelos para describir a la naturaleza. Tampoco es que tengamos, a veces se habla de leyes físicas y decimos, eso es un tanto engreído porque pues dices, oye, la física es una rama, es una ciencia que desarrolló el ser humano. Otra cosa es la naturaleza se comporta como se tiene que comportar, o sea, así es. Como se quiere comportar. Nosotros como físicos a lo que aspiramos es a dar una descripción adecuada. Y si somos bastante afortunados podemos hacer predicciones con nuestra teoría, ¿no? Claro. Pero las leyes son leyes de la naturaleza. Sí. Las leyes físicas son nuestro invento, nuestra ayuda para entender esa naturaleza. Sí, de hecho ahora que lo menciono, como que hay algo que me mete ruido. O sea, dice que el LHC no puede generar un agujero negro, ¿no? Porque estamos hablando casi con teoría cuántica, y en teoría cuántica pues no podremos llegar como a un agujero negro como lo hacemos con la relatividad, ¿no? Así de sencillo. Pero me parece que la energía que maneja el LHC pues es bastante alta, ¿no? Y la energía, bueno, la materia que concentra un agujero negro pues sabemos que es bastante grande, ¿no? Entonces también podríamos hablar de una energía bastante grande. Entonces aquí como que estoy chocando mentalmente porque está la energía alta en un ámbito cuántico y también la energía alta de un agujero negro en un ámbito relativista, ¿no? Entonces, ¿qué separa esta... O sea, ¿cómo es el espacio, por decir, que separa esta energía, ¿no? Sí, mira, pensemos en un par de agujeros negros. Ok. Uno que sea de tamaño estelar, 3 masas solares. Y otro que sea de millones de masas solares, como el que está en el centro de la galaxia. De hecho, es como el que pusieron en Interestelar, ¿no? Pues uno se imagina un agujero negro, o al menos en la cultura popular, como una aspiradora universal, ¿no? Que te está absorbiendo todo lo que le cae. Eso no es tan cierto. Tienes que estar a una cuadra del agujero negro para que realmente pase eso, ¿no? Para que se sientan los efectos del agujero negro. O sea, no es una aspiradora que se va a comer todo el universo. No, realmente tienes que estar muy cerca para que comience a caer. Y entonces sí, ya nada puede escapar una vez que ha pasado lo que se llama el horizonte de eventos. Okay. Bueno, y ahora volvamos a esta analogía de los dos agujeros negros. Bueno, una manera de entender la física de los agujeros negros es mediante la atracción gravitacional en cuerpos extendidos. Si uno pone, digamos, yo caigo en un agujero negro, resulta que la atracción gravitacional en mis pies va a ser mucho mayor que la atracción gravitacional en mi cabeza. También ocurre en la Tierra. En la Tierra aquí la diferencia existe, pero es mínima. No la detectamos. En un agujero negro sí se detectaría. Y de hecho, en un agujero negro estelar, de tamaño estelar, pues es tan grande que te comienza a estirar. Y eso hasta tiene un nombre chistoso que se llama espaguetificación, porque te hace como espagueti. Eso es a causa de las fuerzas de marea, que son precisamente las que causan las mareas. Pero en un agujero negro supermasivo, esas fuerzas de marea son muy pequeñas. Entonces no sería el mismo mecanismo para detectar uno y otro. Y también los niveles de energía, ¿no? Para para formar un agujero negro de 3 masas solares, pues necesitas uno de 10 masas solares. Una estrella progenitora de 10 masas solares, ¿no? Explota como supernova, muere y se forma el agujero negro. En cambio, para formar un agujero negro de 10 a la 6 de millones de masas solares, entonces el mecanismo no puede ser una estrella, ¿no? Tiene que haber otra manera. Y esos mecanismos pueden ser la fusión de otros agujeros negros o estrellas primordiales. Y eso involucra otros niveles de energía. Niveles de energía cuánticos, ¿no? Mm-hmm. O sea, Sí. no tiene mucho sentido, como lo estaba diciendo antes.
Bueno, no es que no tenga sentido, es que hay que poner como en un... Límites. Ajá. eh, regiones de validez, llamémoslo así. Ajá. Ok. Doctor, también parte de lo que comentaba hace rato es del concepto de espacio-tiempo y lo mencionó en casi toda la explicación de agujeros negros, pero ¿qué es el espacio-tiempo? O sea, de forma conceptual, más allá que de matemática. Pues mira, llegando a estas cuestiones fundamentales de definir cosas y de la diferencia entre un modelo y la naturaleza, estamos acostumbrados a vivir en el espacio, ¿no? Incluso le podemos poner etiquetas. Tomamos un punto de referencia y a partir de ahí decimos tal alejada 5 metros de mi punto de origen. 5 metros al este, al norte y al oeste. Podemos hacer referencia en el espacio. Tenemos esa noción de espacio. También tenemos la noción de tiempo, ¿no? Porque es lo que medimos con los relojes y sabemos qué pasa. Entonces, la idea del espacio-tiempo es una idea, más bien es una estructura matemática que nos inventamos para poder dar la descripción de la gravedad. No es que nos hayamos inventado el espacio-tiempo, ¿no? Eso sería súper increíble, ¿no? El espacio está ahí y el tiempo fluye. Lo que pasa es que tuvimos que formar un concepto que fuera el espacio-tiempo, que incluyera esa noción espacial y esa noción temporal para poder dar una descripción de la gravedad. Y entonces decimos que un espacio-tiempo es simplemente la colección de todos los eventos. O sea, cualquier cosa que puedas decir que algo ocurre con una coordenada espacial y a cierto tiempo, si lo juntas todo, eso es el espacio-tiempo. Es una noción abstracta que tenemos. No es algo que exista en la naturaleza, algo que podamos, algo tangible. Pues estaba medio loco, es como de lo que dijo específicamente de si ocurrió algún suceso en algún momento y en algún espacio se puede como si fuera un gráfico de sucesos, sí, ¿no? Está heavy, sí, son puntitos. Pero por alguna forma no podemos, entre comillas, jugar con él, o sea, pues sí utilizarlo, o sea, es un concepto abstracto que no se puede trabajar con él de forma, no hay ningún modelo matemático en el que nos diga que podamos, pues sí, interactuar con el espacio-tiempo, o sea, utilizarlo a nuestro favor, o sea, más allá de cosas como más locas, como viajes en el tiempo o algo así, sino me refiero a cosas como medibles o tangibles, en conjunto, no solamente el tiempo o el espacio, sino en su conjunto. Es que de hecho esa abstracción es la que nos ayuda a entender el espacio-tiempo. Gracias a que podemos conceptualizar, podemos trabajar, podemos asociar una estructura matemática y entonces podemos manipular el espacio-tiempo de esa manera. Gracias a que lo podemos poner como una función, como una variedad se llama, entonces podemos trabajar con ese espacio-tiempo. Entonces esa es la manera en la que interactuamos. Y a nivel físico, pues está ahí, ¿no? Cada cosa que hacemos representa un evento en el universo, en el espacio-tiempo. Aquí quiero preguntarle sobre las paradojas de nuestra concepción humana y lo que nos dicen las matemáticas. ¿Qué cosas cree que son incompatibles con lo que de verdad, llevando su imaginación lo más grande, más allá de las matemáticas, es decir, qué en realidad es el tiempo, qué en realidad es el espacio y qué en realidad es el espacio-tiempo? Y si hay alguna forma en la que de verdad podamos entenderlo, ahora sí que, como dijo usted, como la naturaleza es y no como nosotros lo queremos interpretar. Eso es bien difícil porque no sabemos qué es el tiempo, nadie sabe qué es el tiempo. Newton decía, pues el tiempo es lo que medimos con nuestros relojes. San Agustín decía, pues yo sé lo que es el tiempo, pero cuando alguien me pregunta no lo sé explicar. Porque realmente no tenemos una definición de tiempo. Podemos describirlo, pero no podemos definirlo así de manera concisa. Eso no implica que no lo podamos utilizar. Por ejemplo, el micrófono que tenemos aquí, yo no sé de qué está hecho. Y a lo mejor, no sé si ustedes, todo el mecanismo que hace funcionar el micrófono, pues es opaco para nosotros.
Sin embargo, lo podemos utilizar, podemos hacer cosas con él. Claro. Entonces, nuestra noción de espacio-tiempo, si bien no tenemos una definición precisa de lo que es el tiempo, eso no quiere decir que no lo podamos estudiar y que no podamos avanzar. De hecho, todo el desarrollo que hemos hecho es grandísimo en astrofísica, en cosmología, lo tenemos gracias a la relatividad general, gracias a que pudimos abstraer esa noción y construir un espacio-tiempo como ente matemático. Y la cuestión con la realidad, pues es que eso nos lleva incluso a discusiones filosóficas, porque realmente lo que percibimos es lo que existe o no, o es lo que percibimos. O sea, ¿cómo sabes que lo que yo estoy viendo, que eso que es blanco, cómo sabes o cómo tienes la certeza que es la misma noción de blanco que tú tienes? Ok. Una cosa es la naturaleza y otra cosa es La cómo percepción. podemos hacer nuestra descripción. La ciencia se basa en que sí podemos. Tenemos que asumir que hay leyes que se rigen, que son constantes, que la naturaleza se rige por leyes, y entonces queremos describir esas leyes. Si acaso encontrarlas, ¿no? Pero eso ya es más ambicioso. Con describirlas nos conformamos. Pero hasta donde ahorita sabemos y lo que ha ayudado a desarrollar más conceptos físicos es que el tiempo no es un concepto metafísico, vaya, o sea, existe, por lo que tenemos que asumir que existe como una entidad física, o no sé cómo llamarla. Sí, entiendo el punto de que en ciencia necesitamos ceñirnos de algo. Es decir, tenemos que suponer que existe esta continuidad en los eventos y por lo tanto podemos describirlos. No podemos estar suponiendo que algo va a cambiar, que algo se va a comportar de manera diferente hoy a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Asumimos que el sol va a salir de este lado y se va a poner de este lado y va a cumplir un ciclo. Entonces tenemos que asumir que eso pasa para poder dar una descripción. Si no lo hiciéramos, entonces no podríamos avanzar. No avanzaría la ciencia así. Pero eso nos lleva. Hay otras disciplinas que sí se encargan de estudiar eso. Okay. La filosofía. Sí, claro. Bueno, ahorita ya empezamos a tocar un poquito esto sobre pues el espacio-tiempo mismo, ¿no? Y yo quería preguntarle sobre una onda gravitacional. O sea, ¿esto es una perturbación que se propaga en el espacio-tiempo? ¿O qué es precisamente? ¿Por qué se volvieron tan famosas en los últimos años las ondas gravitacionales? Resulta que hay tres grandes resultados que vienen de forma natural en la relatividad general: los agujeros negros, las ondas gravitacionales y las singularidades. Las ondas gravitacionales son, como bien lo dijeron, perturbaciones en el espacio-tiempo. Y es que hay que pensar que el espacio-tiempo, si bien es el escenario en donde ocurren todos los sucesos físicos, es lo que los eventos físicos componen el espacio-tiempo, pero a la vez, como es el escenario y tiene una descripción de una variedad, ya que solté esa palabra, es como una superficie. Y entonces podemos pensar en una analogía como la superficie de un estanque. En un estanque calmado, pues la superficie es plana. Pero si dejamos caer una piedra, esa piedra va a perturbar la superficie y se van a propagar ondas. Pues ahora imaginemos el espacio-tiempo como una superficie de muchas dimensiones, de cuatro. Si causamos una perturbación en ese espacio-tiempo, entonces eso es una onda gravitacional. Ahora, ¿cómo causamos esas perturbaciones? Pues la relatividad general nos dice que todos los sistemas que no sean muy sencillos, que tengan una estructura cuadropolar, o sea, que no sean completamente esféricos o que tengan la forma de una salchicha, van a producir radiación gravitacional. Ahorita que estoy moviendo mi mano, estoy produciendo ondas gravitacionales. Todo lo que se acelere en no físico, sí. Acá estamos produciendo ondas gravitacionales. Lo que pasa es que son muy pequeñas. Estamos perturbando el espacio-tiempo de manera
insignificante, entonces no las podemos detectar. Pero si pensamos extremos que modifican el espacio-tiempo, son los agujeros negros. Y ahora, si pensamos en la interacción de dos agujeros negros, pues eso va a producir ondas gravitacionales muy intensas, que en principio son detectables, ¿no? Y por eso es que tuvieron este gran auge las ondas gravitacionales, porque desde los 70s ya se hizo trabajo serio para poder detectarlas. Como les dije, surgen de manera natural desde la relatividad general. Einstein mismo publicó artículos en donde mostraba la existencia de ondas gravitacionales. Lo que pasa es que no estaba tan seguro si tenían significado físico o eran simplemente artilugios matemáticos, cosas que salían de la teoría. Y Eso, perdón que le interrumpa, justamente eso es como parte de lo que quería mencionar hace rato, si el espacio-tiempo era más un artilugio matemático que algo que existiera de forma física. Y ahorita que menciona lo de las ondas gravitacionales, una perturbación del espacio-tiempo, pues parece indicar que no es un artilugio matemático tampoco el espacio-tiempo, no es un concepto que existe en la naturaleza. es que hay que tener cuidado no podemos detectar una onda gravitacional. ¿Por qué fue difícil o por qué tuvieron que pasar más de 30 años para poder detectarlas? Porque para detectar algo necesitamos que interactúe con otra cosa. Ok. Si queremos detectar luz, necesitamos un fotómetro. Algo para medir, necesitamos que lo que queremos medir interactúe con nuestro detector. Entonces, en ese sentido, las ondas gravitacionales sí producen efectos en la materia. Lo que medimos son los efectos de la onda gravitacional, no directamente la onda gravitacional. O sea, se habla de detecciones directas, pero en realidad lo que estamos haciendo, al medir, lo que hacemos es simplemente detectar la respuesta de nuestro detector. Sí. ¿Y qué proyectos o tecnologías se han desarrollado alrededor del mundo para la detección de ondas gravitacionales? ¿O cuáles son los más relevantes? Un montón. Los espejos más perfectos que existen están en los observatorios de ondas gravitacionales. O sea, los más lisos que hay están en los observatorios. Porque como funciona es un interferómetro, que es ¿Un arreglo? un arreglo en forma de L, en donde uno lanza un rayo de luz en una dirección y hace que rebote, y luego lanza otra. Sí, incide en un divisor de haz. Ajá, en otra dirección, y cuando se juntan, entonces hay un patrón de interferencia. Si resulta que un lado se hizo más grande por el paso de onda gravitacional, entonces va a haber un patrón de interferencia. Si no hay un patrón de interferencia, entonces no hay una onda gravitacional. Entonces, lo que necesitas para construir ese tipo de observatorios tan sensibles, pues son láseres superpotentes, ¿no? Los brazos de un interferómetro miden 4 kilómetros. Ese es el LIGO, ¿no? Hay más pequeñitos, en Japón hay uno de 300 metros, otro de 600 metros en Alemania, pero pongamos, son cosas grandotas, Sí, ¿no? claro. Necesitamos láseres muy potentes. Ahí hubo un desarrollo muy importante. Los espejos también, ¿no? Te digo, los más perfectos, los más pulidos, están ahí. Luego la tecnología para desarrollar, para eliminar ruido, ¿no? Ya sea ruido sísmico, ruido, Sí. cualquier tipo de ruido. Pasa un camión o... Si se cae un árbol, lo que sea, eso se le cayó afecta, su plato. eso afecta, sí. Sí, claro. Afecta las observaciones de ondas gravitacionales. Y por otro lado, ya que hablé del desarrollo de relatividad numérica, eso empujó un montón al desarrollo de computadoras eficientes. Para modelar la colisión de dos agujeros negros, que se necesita para poder comparar con las observaciones. Cuando uno habla de una observación, pues te imaginas algo sencillo, ¿no? Como pues lo voy a ver, lo mido y ya lo... Con las ondas gravitacionales, con los agujeros negros no es así tan sencillo, porque hay un montón de ruido que enmascara la señal. Entonces uno tiene que saber qué es lo que está buscando. Y si estás buscando la señal gravitacional de dos agujeros negros, pues primero tienes que saber cómo es la señal de dos agujeros negros que se están fusionando. Y para eso pues, necesitas resolver las ecuaciones de Einstein numéricamente. Y eso fue un trabajal, ¿no? Se desarrolló una rama que es
esa de relatividad numérica, y eso empujó también muchísimo el desarrollo de procesadores más potentes, más pequeños, etc. Ok, no sabía esa parte. Pero sí, como dices, o sea, no se puede medir algo, sino si tiene una referencia con qué compararlo, ¿no? Sí. La simulación. Algo que me pregunto, y por eso le comenté sobre las tecnologías que utilizan para detectar las ondas gravitacionales, es que realmente el interferómetro de Michelson pues es extensamente utilizado y pues no es de extrañar que se utilice, ¿no? Es para la detección de ondas gravitacionales y es, yo creo, el experimento más popular sobre la detección. Pero yo me preguntaba si hay otro experimento, como usted dice, ¿no? Interactúa con la materia, porque en este caso pues interactúa con la luz en la propagación de la onda, pero ¿hay algún experimento que sea con la materia? Sí, además de estos interferómetros hay otra forma de detectar ondas gravitacionales que es mediante barras. Ustedes saben que los objetos materiales tienen ciertas frecuencias, oscilan o tienen ciertas frecuencias naturales. Aquel experimento de cuando una persona canta con cierta nota perfecta puede romper la copa. Uno ya hace el experimento con un aparato que te da la frecuencia característica y entonces puedes romper la copa. O lo que pasó en los puentes, en el puente de Tacoma, que se cayó porque entró en resonancia, ¿no? Todos los sistemas tienen una frecuencia característica. Entonces, si pensamos en una onda gravitacional, pues también tiene una frecuencia característica, ¿no? Es lo que le dan las propiedades a una onda, su frecuencia y su amplitud. Entonces, podríamos pensar que, ¿por qué no diseñamos un objeto que tenga una frecuencia que coincida con una onda gravitacional? De tal manera que cuando le pegue, comience a vibrar y las amplitudes aumenten, entre en resonancia con la onda gravitacional. Y de esos hay, se llaman barras resonantes precisamente. Entonces son barras de 1.5 metros en donde incide, están hechas de cierto material, que cuando incide la onda gravitacional, entonces lo pone a oscilar con su frecuencia característica y ahí tienes una señal, ¿no? Aquí pasó una onda gravitacional. Desafortunadamente, no ha tenido o no tuvo tanto éxito en la detección. Hubo algunas alarmas en los 70s proclamando que habían detectado unas ondas gravitacionales, pero eso no se pudo repetir. Fue solamente un grupo, entonces, como no se pudo repetir, pues no se puede considerar como que sí fue una detección, ¿no? Doctor, ya para ir cerrando un poquito, porque ahorita sí ya llevamos más o menos 1 hora de plática, no podría irme sin preguntarle también, mencionó hace rato un poquito de la película de Interstellar, que es una película bastante famosa, creo yo, que seguramente empujó a muchos a estudiar física o que les interesara la física. ¿Usted la vio? Sí. ¿Le gusta? ¿Qué opina? Dicen que Christopher Nolan supuestamente trabajó cerca de un físico que podría explicarle a grandes rasgos cómo sería o cómo se vería un agujero negro, ¿no? Fue Wheeler. Wheeler es uno de los pioneros precisamente en el estudio de agujeros negros, de los desarrolladores de la etapa dorada de agujeros negros. Tiene libros muy reconocidos que son referencias. Entonces sí, esa parte es cierta. El asesor científico fue Wheeler, que es un científico muy reconocido, es un experto en relatividad general y en agujeros negros. Hubo ciertas licencias para la película, para que se viera, fuera visualmente atractiva, si bien algunas simulaciones, algunas de los frames de la película provienen de simulaciones, después la gente tuvo que hacerle retoques o hacer algo parecido a esa simulación. Ajá. Entonces, lo que vemos no es tal cual una simulación, pero sí es lo más cercano que se ha hecho. Y así un asesor científico de alto nivel, de muy alto nivel, estuvo ahí en la película. Y pues, como dije, tiene ciertas licencias que, se pasan tampoco vas al cine a criticar. Yo sí voy. Aquí tuvo esto mal, aquí se equivocaron y eso está completamente mal, ¿no? También hay que verla con ojos bondadosos, ¿no? Sí. No decir, ahí está completamente mal. Cuando escribió las ecuaciones se equivocó.
Sí, Sí. es una película, hay que tomarla como tal. Pero si bien tiene ideas bastante interesantes, que sí tienen que ver con ciencia, con ciencia actual. Esa noción de las fuerzas de marea, por eso la saqué, ¿no? Porque el agujero negro que muestran es un agujero enorme de Gargantúa, es una cosa enorme. Si eso lo quisieras hacer en un agujero negro pequeñito, no puedes. Eso las fuerzas de marea te rompen. Okay. Entonces tuvieron que pensar en que tenía que ser un agujero con esas características. Y además hablan de que se pueda hacer un viaje como que no en línea recta, no en caída radial, sino que tenga que hacer eso, sino que tenga que hacer como que cierta maniobra. Y eso no se puede hacer en todos los agujeros negros, sino solo en algunos. Entonces, si sabes de agujeros negros, puedes decir, mira, necesitaron un agujero negro de este tipo, tipo Kerr. Si lo haces con un Schwarzschild no te sale. Dices, mira. Entonces eso, cuando lo entiendes, cuando sabes que te están haciendo la referencia, pues es como un guiño, ¿no? Para la gente que sabe. Y lo disfrutas, ¿no? Sí, claro. En Oppenheimer, por ejemplo, también, cuando en la película de Oppenheimer, cuando habla el estudiante Snyder, cuando están discutiendo sobre el colapso gravitacional, y llega Oppenheimer a discutir con sus estudiantes y uno dice, ¿qué pasaría si una estrella se comienza a colapsarse? Y le da la idea y aparecen unas páginas de un artículo que sale publicado gracias a esa idea. Y ese artículo es real, uno puede ir, sí, y yo lo estudié un montón. ¿De qué es? Fue el primero que mostró la formación de un agujero negro. Wow. Entonces tienen esos guiños chistosos que Sí. cuando los ves, te causan gracia, ¿no? Sí. Son agradables. Perdón, no es que le interrumpa. ¿Qué es como un experto, bueno, como alguien que ha trabajado tanto en física de agujeros negros, qué se esperaría o qué sabemos que pasaría con una persona que pudiera, ahora sí que cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro? ¿Qué habría o qué se esperaría que pudiera haber más allá? Pasando el horizonte de eventos, pues primero para pasarlo es muy difícil porque ocurre esta fuerza de marea, ¿no? Si por alguna razón pudiéramos evitar ese desmembramiento, esa espalitificación y llegar al otro lado, eso es una teoría inalcanzable. No sabemos, porque está causalmente desconectado de lo que sí sabemos. O sea, lo que pase ahí más allá del horizonte de eventos Es pura especulación. es por especulación. No sabemos porque no tenemos contacto causal. Ni matemáticas que nos digan qué se esperaría que hubiera ahí. Hay matemáticas, sí puedes especular. Con matemáticas que se especula. Puedes evitar que haya una singularidad y entonces conectas ese punto al derribo donde se supone que existe una singularidad, donde la solución más sencilla te dice que hay una singularidad. Puedes decir, bueno, puedo eliminar esa singularidad y entonces conectarla con otro agujero negro, formar un agujero de gusano. Entonces ese agujero de gusano te permitiría conectar dos regiones muy separadas del espacio-tiempo. Eso podría pasar. Si se pudiera viajar en el espacio-tiempo, entonces no nada más viajaríamos a otro lugar del universo, sino también, en teoría, en otro momento del universo. Eso es más complicado porque tendríamos que suponer que existe otro universo al que viajar, ¿no? Y eso, pues, quién sabe. Pero más Porque difícil, sí, ¿no? ajá. Sí. Antes de terminar, ni me di cuenta que pasó una hora, la verdad. Vi que tiene algunos trabajos relacionados con estrellas de bosones. Y pues vengo terminando física estadística. Entonces me tocó exponer sobre Fermi-Dirac y Bose-Einstein. Y bueno, los bosones se supone que son las partículas, pero en su estado fundamental, ¿no? O sea, son muy, muy frías, pero hasta donde yo sé, pues una estrella pues se está quemando todo el tiempo, ¿no? Entonces, así como que choque mentalmente. ¿Qué es una estrella de bosones? Bueno, en el zoológico de objetos astrofísicos, como agujeros negros, como dije, son los más sencillos que se pueden formar, surgen de manera natural. Y son objetos que se denominan compactos porque su masa está contenida en una región muy pequeña del espacio-tiempo. Pero uno no puede ir ahí a la vecindad del agujero negro y asomarse si es un agujero negro o no. Más bien uno estudia las partículas o las estrellas que están alrededor. Y entonces
tú puedes suponer que, dado el movimiento de una estrella alrededor de un objeto, ese objeto puede ser un agujero negro o no, puede ser otro objeto que sea tan compacto como un agujero negro. Y entonces ahí se abre la posibilidad para muchos objetos, para poder diseñar, así a la medida, un objeto que pueda imitar un agujero negro. Ok. Y uno de esta grande familia son las estrellas de bosones. Se les llama así porque matemáticamente son soluciones a las ecuaciones de Einstein y necesitan de un tipo de materia. Un agujero negro es en vacío, es una solución de vacío. Para una estrella de bosones uno supone un tipo de materia que obedece la ecuación de Klein-Gordon, que es la versión clásica de un condensado de Bose-Einstein. Entonces, por eso es que se le llaman estrellas de bosones, porque se parecen, la descripción de la materia es la misma que podría estar para un condensado de Bose-Einstein, que es que la propiedad que explotas es que todas las partículas están en el mismo estado, que es el estado básico. Ajá, pero esto es un objeto nada más teórico. Sí. O sea, no observado. Es que esa cuestión de observar, pues puedes observar las partículas que están alrededor y entonces, pues más bien la pregunta es lo que está adentro o lo que está causando esa deformación, si es un agujero negro o puede ser una estrella de bosones. Igual, perdón. Sí, las estrellas de bosones, una particularidad es que igual no emiten radiación, ¿no? O sea, serían invisibles. Y también por ahí, investigando un poquito, vi que se le podría atribuir o podría ser una respuesta a este gran enigma de la materia oscura, de cosas que no se pueden ver ahí, pero que hay algo ahí. Sí, es que, pues, esto es una rama bien interesante, porque una vez que tienes esa descripción de una estrella de bosones, y no es que no emita, interactúa gravitacionalmente con las partículas. Ok. Y entonces puedes pensar en qué causa deformación del espacio-tiempo. Bueno, y como está compuesta de estos bosones, estos están caracterizados por un parámetro, que es la masa. Ahora puedes preguntarte, ¿qué pasaría si pongo dos de estas estrellas de bosones a colisionar? Pues producirían ondas gravitacionales, ¿no? Y entonces las ondas gravitacionales que supusimos eran de agujeros negros, ¿realmente son de agujeros negros? O puede ser que sean causadas por dos estrellas de bosones que tienen cierta masa. Y además resulta que esa masa es compatible con la masa que se requiere para describir materia oscura. Entonces eso resultó un juego muy interesante, jugar con objetos compactos para describir diferentes escalas. Y es que eso es lo padre de la ciencia. Puedes, bueno, en particular, yo diría en general en la ciencia, que mientras una teoría no esté mal, tú la puedes seguir trabajando y extrapolando, porque justo estás investigando los límites de tu teoría. Sí. Si llega un momento en donde ya no puedes dar una descripción o te da algo que está completamente erróneo, pues ahí sí ya la abandonas, ¿no? Y ya puedes decir, hasta aquí llegué. O hasta Lo aquí que llegó pasa la con la teoría. mecánica newtoniana. Ajá, son los límites de validez. No es que algo esté completamente mal. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué pasaría si de repente se encuentra un monopolo magnético? Sabemos que las ecuaciones de Maxwell nos dicen que no hay monopolos magnéticos. Pero ¿qué pasaría si de repente encontramos uno? Pues una visión de que no, las ecuaciones de Maxwell estuvo mal y ya están y las vamos a abandonar. Pues no, la realidad es que no vamos a hacer eso, ¿no? Porque nos han funcionado bastante bien, sí las ocupamos para hacer esto. Sería algo así como otra particularidad de la naturaleza. Es un régimen de validez. Lo que estaríamos diciendo es que las ecuaciones de Maxwell tienen un cierto régimen de validez y entonces necesitamos otra teoría que describa esa otra parte que no llegó a describir Maxwell, que es lo que pasó con Newton.
la física newtoniana, o por qué seguimos estudiando física newtoniana en la secundaria, en la prepa. Porque básicamente nos sirve para todo. Exacto. No tiene sentido. Para nuestra vida cotidiana es muy conveniente, para ese régimen funciona bien. Ya si queremos estudiar el universo, cosas muy particulares, o sistemas en donde la gravitación es muy intensa, como agujeros negros, pues ahí sí ya no nos va a servir, ¿no? Ya vamos a necesitar relatividad general. Entonces, de repente va a haber otra teoría que nos permita explicar la materia oscura de manera natural, y esa va a englobar relatividad general, ¿no? Así vamos a tener diferentes... Todavía hay espacio. Está ahí espacio. Doctor, ahora sí ya para cerrar la última pregunta, porque también ya yo creo que Cato está un poquito cansado ahí de tener la cámara. Las estrellas, los agujeros negros en los centros de las galaxias, ¿cómo se formaron las galaxias y por qué en todas hay un agujero negro supermasivo y por qué la de nosotros sí al menos? El conocimiento general es que sí, en todas hay un agujero negro supermasivo. ¿Cómo se formó? Hay diferentes hipótesis, porque, bueno, sabemos que un agujero negro se forma por el colapso gravitacional de una estrella, pero también se pudo haber formado por las perturbaciones, por las diferencias en densidades en el universo temprano. Entonces, cuando se estaba formando el universo y se estaban formando las galaxias, si hubo una concentración de materia tal que se formara un agujero negro pequeñito, pues ya tuvo mucho tiempo para crecer al tamaño de los que conocemos, de millones de masas solares. Esa es una hipótesis. Otra es que en ese universo temprano había estrellas supermasivas que colapsaron y, dada la vida del universo, entonces dan chance para que se forme un agujero negro de ese tamaño. O que se hayan formado por la colisión de agujeros negros más pequeños. Okay. Pero ahora sí que un planeta como la Tierra puede estar tanto al extremo del centro de la galaxia como muy cerca de un agujero negro o dentro, o lo más cercano de un agujero negro es como si cambiáramos de región dentro de un país, digamos, dentro de no sé, las condiciones ahora sí que ambientales de forma análoga a escalas galácticas. En la vecindad de un agujero negro, generalmente, no es una ley, pero generalmente hay materia alrededor, que se conoce como disco de acreción. Se forma un disco y es que las partículas están cayendo, ¿no? Entonces, eso es lo más cerca que hay. De hecho, esa fue la forma en la que se detectaron inicialmente los agujeros negros, ¿no? Señales de rayos X. No había ondas gravitacionales, o no se podía ver con el telescopio de horizonte de eventos, sino más bien había señales de rayos X que no se podían explicar más que fuera un agujero negro. Entonces había una constelación, signos X, y ahí se vio una fuente muy intensa de rayos X. Y eso solo es compatible con un agujero negro, ¿no? Entonces, lo que hay alrededor usualmente es un disco que emite en radiación muy intensa. Y entonces, al siguiente nivel son estrellas que están orbitando, como en el caso de Sagitario Estrella, que es esto, de estos de agujeros negros supermasivos recién fotografiados. Ahí puedes determinar el movimiento de las estrellas alrededor de él. Okay. Y ya sobre las estrellas, pues ya uno puede pensar en sistemas solares, ¿no? Entonces también hay como diversos niveles. Sí. No, cuando hablamos de agujeros negros supermasivos tenemos que pensar en escalas a las que no estamos tan acostumbrados. Sí, imagino. Inimaginables. Sí, esforzamos. Pues sí tenemos imaginación, hay que esforzarnos. Sí. Pero también eso es bueno, que las matemáticas te ayudan mucho. Sí. Cuando te familiarizas y comienzas a trabajar y dices, bueno, es que esto no es compatible con lo que estoy haciendo con mis matemáticas. Por eso era importante saber matemáticas. Sí. Bueno, doctor, yo creo que ahorita sí ya no es el podcast más largo que hemos grabado. Llevamos casi una hora 20 minutos, haciendo mal de cálculo, pero estuvo muy, muy, muy interesante. Yo creo que aquí podríamos seguir hablando otras 4 horas de agujeros negros y del universo. Pero le agradecemos un montón por su tiempo y pues ahí vamos a seguir investigándolo para no dejarlo. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego.